Hola, ¿qué tal a todos? Les habla el instructor Andrés Portilla, espero que se encuentren muy bien. Para el día de hoy vamos a trabajar temas relacionados con dibujo técnico. Iniciaremos con tipo de papel, seguiremos con rotulado y finalizaremos con vistas isométricas. A continuación tenemos tres tipos de papel: tamaño carta, A4 y oficio. Yo creo que la mayoría ha conocido estos dos de acá, tamaño carta y oficio, porque son muy comerciales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los tamaños que están aquí, la dimensión. En este caso me aparece 21.6 centímetros, 27.9, 21 y demás. Acompañados por dos letras, cm. Las dos letras son las unidades de medida, en este caso serían centímetros. Vamos a dejar los centímetros atrás y vamos a empezar a trabajar con milímetros. Entonces cada vez que nos encontremos esto debemos pasarlo a milímetros. ¿Cómo hacemos lo siguiente? Por ejemplo, en la parte de aquí me aparece 21.6. Lo que debemos hacer, voy a poner un poco más grueso. Lo que debemos hacer en este caso es correr esa coma. Si aquí me aparece 21,6 centímetros, esta coma que está aquí la vamos a borrar. Borramos la coma y la corremos acá. Automáticamente ese centímetros que está ahí ya desaparecería. Y la coma de acá también desaparecería. ¿Qué me quedaría? 216 milímetros. Eso es todo. No necesariamente tienen que dejar la coma siempre. El ejercicio es sencillo. Aquí está 27.9. Entonces el 27.9 al correr la coma me quedaría acá. Me quedaría entonces 279. En el ejercicio de acá, por ejemplo, me aparece 21, que es el ancho de este lado a este lado de la hoja. Y este 29.7, que es el largo. De este extremo a este extremo. Entonces vamos a pasarlo. 21 no tiene nada, ningún número, entonces al correr la coma dejaría un 0. Entonces me queda 210 milímetros. Y en la parte de abajo me queda 297 milímetros. Así con todos. Miren, aquí ya 216 milímetros y acá me quedaría 356 milímetros. Eso es cuando trabajamos con conversiones. Bueno. ¿Qué pasó acá? Perdón. Listo. Aceptar. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a trabajar con un tamaño de papel A4. Ahora, nosotros si vamos a trabajar con tamaño de papel A4 tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si vamos a comprar tamaño de papel, no podemos comprar tamaño carta para convertirlo en A4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a quedar muy corto, me va a quedar muy pequeño. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a faltar mucho por acá arriba. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? En cambio, si nosotros conseguimos tamaño oficio y lo queremos convertir a tamaño A4, perfectamente le podemos cortar lo que sobra y miramos que perfectamente alcanzan los 2,97. Ahora, de ancho, si me sirve o no me sirve, 2,16 y acá 2,10, perfectamente me sirve, me sobran 6 milímetros, los cuales también se deberían cortar. Entonces, al hacer ese corte ya nosotros tenemos un A4. Esto de acá ya nos sobraría para notas o para lo que ustedes quieran utilizar. Importante, si se quiere hacer ese corte, es bueno utilizar un bisturí y no cortar hoja por hoja, sino podemos cortar 20, 15, varias hojas a la vez, compactamos las hojas, o sea, las tenemos fuertes de arriba con una regla y vamos haciendo pasadas con bisturí y podemos hacer el corte sin necesidad de hacer una por una. Lo mismo en esta dirección, ¿sí? Nosotros debemos practicar primero con unas 3 hojas y después ya con más hojas. Teniendo en cuenta eso, podemos cortar todas. Si ya se nos dificulta, si nos tocaría una por una. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta a la hora de comprar papel es que normalmente el tamaño carta es el que viene en los blogs. Y esos blogs vienen como transparentes, también vienen en oficio. Ese bloque es casi transparente, esa hoja es muy delgada, entonces tiende a arrugarse con facilidad. Si nosotros vamos a hacer un dibujo en el cual estamos trabajando a veces un día, 2 días seguidos en una sola hoja, se va a arrugar muy fácil, se va a dañar, se va a manchar, por lo que nosotros vamos a estar borrando y hasta se puede romper. Es importante que evitemos ese tipo de hojas. Intentemos utilizar las hojas que vienen en resmas, son las que se utilizan para imprimir, que utilizan las impresoras normales, que son bien blanquitas. Esas hojas son perfectas para ese trabajo. Entonces les recuerdo que nosotros vamos a trabajar enfocados a la 4.
¿Por qué A4? Porque el A4 es el tipo de papel que nosotros utilizamos para imprimir. Ya lo van a ver a continuación. Aceptar. Listo. Bueno, acá tenemos, ¿sí?, los tipos de papel que se utilizan normalmente para impresión de planos. Tenemos un A0, que es el más grande, que me ocupa toda la hoja. Acá tenemos la medida, 1189 milímetros. ¿Se dan cuenta? Nosotros trabajamos ya en milímetros y tenemos un alto de 841. Esa es mi base. Ahora, yo no tengo que aprenderme todas esas medidas. Con aprenderme una medida o solo con la de la 4 podemos trabajar por construcción. Ya que si nosotros tomamos este tamaño de papel y lo dividimos por la mitad, al solo dividirlo el A0 por la mitad, ya nosotros tenemos lo que es un A1, que es todo lo que está acá. ¿Sí? Es todo lo que está acá. ¿Listo? Entonces, como lo hemos dividido por la mitad, podemos hacer lo siguiente. A ese A1, nosotros también, que el A0 al dividirlo por la mitad, tenemos ya un A1. Ahora, si nosotros queremos un A2, simplemente ese A1 lo dividimos por la mitad. Y ya tenemos un A2 aquí y otro A2 acá. ¿Que queremos tener un A3? Ah, perfecto. Cualquiera de esos dos lo podemos dividir y tenemos un A3 aquí y otro A3 acá. Y así sucesivamente. Entonces, si dividimos esto sería un A4. Si dividimos este de aquí por acá, ya sería un A3. Ay, perdón. Entonces, listo, si ya dividimos eso, sería un A3 acá y un A3 acá. ¿Listo? Esa es de la forma que se trabaja para el doblado de planos, por ejemplo. Si nosotros tenemos el A4, perfectamente lo doblamos por la mitad, después por acá, por acá, por acá. Se dan cuenta, todo se divide por la mitad, hasta llegar a una 8. Una 9 ya no, porque ya es muy pequeño, la verdad. A continuación tenemos esta referencia, que nos dice que el tamaño A3 es igual a 2 tamaños A4. Entonces, si tenemos una hoja de papel tamaño 3 y la cortamos por la mitad, tenemos A4. Si llegamos a estas dos hojas y las pegamos, tenemos un tamaño A3. Simplemente es eso, que es por construcción. Si las unimos, tenemos los demás tamaños. ¿Listo? Miren, aquí están todos. Y finalmente tenemos una referencia en la cual están todas. ¿Sí? Un poco más ordenadas, que ya me hice el A0, la medida. ¿Sí? Iniciando siempre la medida en X, que sería el ancho, y la medida en Y, que sería el alto. Miren, 594 por 841. Aquí están todas. Bueno, la última no se ve, están un poco pixeladas, pero por construcción ya podemos sacar las medidas de cualquiera de las que están ahí. Listo. Bueno, en esto tenemos que enfocarnos en el tamaño de papel A4. Con esto vamos a trabajar. Vamos a ver, aquí ya me aparece una medida de 2,97 milímetros por 2,10 milímetros. Voy a pasar a, perdón, me confundí, vamos por acá. Entonces vamos a tener 2,97 es el tamaño del alto. Entonces 2,97, tamaño del alto, miren ahí está 2,97. Y tenemos un ancho de 2,10. Esa es mi base. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Tener esas hojas de papel a la mano. Vamos a empezar a trabajar con eso. Las hojas son blancas, transparentes, no sea cuadriculado, no sean líneas. Si ya tenemos problemas con encontrar hojas totalmente blancas, pues me dicen la dificultad que tienen y con mucho gusto vemos cómo lo podemos solucionar. Finalizar. Entonces, voy a tomar como referencia esto, digamos que ese es mi tamaño de papel, ahí lo tenemos. Ahora, ese tamaño de papel va a tener unas márgenes internas. ¿Sí? Esas márgenes internas. Esta es la hoja de papel. Ahora ustedes tienen que hacer una margen. Esa margen son las líneas que van dentro del papel. Vamos a iniciar con una margen que es importante, que es la margen donde se va a poner los ganchos o la cocedora, ¿sí? O la grapadora, de acuerdo a eso que quería poner, que tenemos un margen de 20, ¿sí? Para hacer las perforaciones. Porque estas hojas van en una carpeta, esa carpetica de cartón que normalmente vale 400, 800 o 1000 pesos de acuerdo a la calidad y marca que compren la carpeta. La verdad no importa la que compren, la cualquiera que sirve. La carpeta es para que organicen sus trabajos. Entonces miren, no se van a arrugar las hojas ni demás. En la parte superior tenemos una medida de 10 y en las demás también tenemos una medida de 10. Entonces 10 acá. Miren, las líneas que están aquí son las cotas. Todo esto que estamos haciendo aquí son las cotas, son las medidas, 10. Entonces vamos a tener en cuenta algo. Una cota bien puesta, ¿sí? No se tiene que tapar con algo, entonces esta de pronto no se observa bien ahí. Entonces lo que hago es simplemente moverla.
Y digo, no, aquí la puedo observar mejor, esta queda interna, la puedo observar acá. Entonces vamos aprendiendo de una vez a acotar. Entonces que no vaya a quedar una cota, por ejemplo, aquí no me aparece para moverla, por acá, bien lejos, sino donde la pueda identificar y utilizar. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. La perforación en el momento no importa. Ahora, hay dos tipos de hoja que se va a utilizar, horizontal y vertical. ¿Cómo identifico una hoja horizontal? Si yo empiezo a trabajar con esta hoja así como está, empiezo a hacer un dibujo, ¿sí? Ahí, digamos que es una letra A. Esta hoja ya la empecé a utilizar de forma vertical. Entonces, para hacer el rotulado es el cajetín donde van todos sus datos. El cajetín va en la parte inferior derecha, ¿sí? Entonces, de esta forma se va a leer. Entonces, yo no voy a hacer una figura aquí torcida, ¿sí? Porque si nosotros ubicamos el cajetín en la parte inferior derecha, quiere decir que la hoja va así. Entonces, yo me guío por esto. Por ejemplo, yo me pasan una hoja así. Ah, profe, esta hoja es horizontal. No, qué pena, usted ubicó el cajetín en esta zona, quiere decir que la hoja va así. Y si la figura que está interna está bien, perfecto, ahí está bien. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Ahora, si me pasaron la hoja, voy a identificar, esta es la otra forma, ubicamos el margen arriba y el cajetín va igual. Parte inferior derecha, así. Aquí ubicamos el cajetín y aquí van sus datos, esto es el rótulo. Dice, profe, mire, ahí está el dibujo. Llega y me dice, no, tiene que girarlo para mirarlo bien. Ahí es, así es la letra. Entonces digo, no, está mal. ¿Por qué está mal? Porque usted me indica el cajetín así, entonces tiene que ir el dibujo así. Entonces, quiere decir que eso está mal. Ahora, si en este programa se me dificulta rotar, por ejemplo, yo quiero rotar esto, mire, me toca seleccionar punto por acá de referencia, empiezo a rotarlo, después tengo que volver a seleccionar todo esto de acá y moverlo. Acá se me dificulta. Imaginen ustedes, y miren, y lo peor es que no me va a alcanzar bien, y me sobró mucho espacio. Imaginen ustedes que están trabajando con lápiz y papel. Si van a trabajar con lápiz y papel no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que borrar, volver a cambiar todo. A veces el rótulo, si dicen, no, es que voy a cambiar solo el rótulo, entonces de posición. Si estaba bien la así, lo voy a trabajar con el rótulo así. Pero ¿qué pasa? Tienen que borrar el rótulo y volverlo a pasar acá. Y si esas hojas tienen manchas, arrugas o cosas así, pasada la tercera hoja ya no se recibe. Las primeras hojas se reciben con unas pequeñas manchas porque se entiende que es aprendiendo. De la tercera hoja en adelante ya no se la recibe porque ya con práctica todo eso nosotros tenemos que ir mejorando. ¿Listo? Entonces esa es la parte del rotulado. Ahora, ¿nosotros qué vamos a poner en ese rótulo? Para nuestro primer rótulo lo vamos a trabajar de forma vertical. Uy, acá borré una cota. Les recuerdo que esto es todo a lápiz, ¿no? Simplemente lo hago de forma digital para que se les facilite a ustedes verlo en el video de WhatsApp. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en el rotulado? Vamos a hacer un cajetín en la parte de abajo. La medida con la regla, entonces vamos a utilizar con la regla, es de 20, ¿sí? Y de ancho 140. Listo. Este cajetín no quiere decir que siempre va a tener estas medidas. Este es un cajetín sencillo. Después les mostraré qué cajetín normalmente utilizaremos. Y vamos a dividirlo en cruz. En la primera casilla vamos a ubicar lo que es nombre y apellidos. ¿Sí? Nombre y apellidos, ustedes lo ubican acá. Nombre y apellidos en esta parte. En la parte de acá, ¿sí? ¿Qué están trabajando? ¿Qué resultado de aprendizaje están haciendo? En este caso, el resultado de aprendizaje simplemente es que interpretar planos o dibujo de planos, como lo quieran llamar. Entonces, resultado de aprendizaje, porque es más largo, pero siempre vamos a poner el resultado de aprendizaje aquí. Ya les digo exactamente cuál es, pero pueden tomar simplemente dibujo de planos. En la parte de acá al grupo que pertenecen y en la parte de abajo pueden poner la fecha, lo que ustedes quieran. Este es prácticamente libre, por eso lo dejo así, simplemente en cruz. Si ustedes quieren dividir la parte de arriba para que los nombres le queden mejor, lo pueden hacer. ¿Sí? Esto es libre. Lo único que se debe respetar es esto, la medida, 140 por 20. Lo demás se los dejo libres a ustedes. Vamos a ver acá.
Miren, es un rótulo. Hay diferentes tipos de rótulo, en los cuales se va fecha, nombre, recibido. Acá hay otro ejemplo, miren. Fecha, nombre, firmas, dibujado, escala, nombre del plano, número. Hay diferentes rotulados. Entonces no se vayan a preocupar por eso. La idea es que lleguemos a esto, que tengamos nuestra hoja, nuestra margen y nuestro rótulo. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoja, margen y rótulo, de acuerdo a lo que les había comentado anteriormente. A continuación, ya viene otro video en el cual explico cómo hacer la vista isométrica.